Muy buenas noches, el programa de entrevistas Fuego Cruzado. Buenas noches, Benjamín, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Augusto? Queríamos aprovechar también para rendir homenaje a una persona que falleció días atrás, Marta Lafuente, exministra de Educación, una persona con la que hablábamos con mucha frecuencia. Hace poco tiempo estuvo En el programa. con nosotros acá en Fuego Cruzado, una de las técnicas más brillantes y buenísima profesional, además de gran persona. De hecho, la última ministra técnica en la historia de Paraguay es del Ministerio de Educación y Ciencias. Efectivamente, nuestras condolencias para sus familiares y seres queridos. Vamos al reconocimiento de campo para poner en contexto el tema de la fecha. El 27 de junio es la fecha límite para que la oposición alcance una concertación. La premura del tiempo y la casi segura imposibilidad de llegar concertados antes de esa fecha lleva a los principales precandidatos opositores a apelar a una estrategia alternativa. En este sentido, cobra fuerza la idea de conciliar un acuerdo macro entre todos los partidos y movimientos políticos representados en el amplio abanico de fuerzas que constituyen la oposición. A pesar de que la intención existe, hasta ahora, los principales referentes poco han podido avanzar en propuestas y siguen enfrascados en mostrarse como los candidatos ideales sin distinguirse en un plan concreto. La oposición ya no tiene tanto tiempo para demorar pasos decisivos y firmes hacia la unificación. Contamos con la presencia como invitado hoy a uno de sus principales referentes, el doctor Euclides Acevedo. Buenas noches, Euclides, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Muy bien. ¿Todo bien? Todo bien, todo Me bien. alegro. Gracias por estar con Gracias nosotros. por venir. Señor Dos Santos, ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted? usted me debe muchas cosas. Así mismo, así mismo. Y vamos a tratar de recuperarle con Hay que honrar las deudas, ¿eh? Hay que honrar las deudas. Tenía que estar con nosotros un poco antes. Sí. 27 de junio. Vio que hay unos memes ahora, el que te quiere y el que te escribe, digamos, ¿verdad? Y muchas veces de los medios de comunicación sobreexigimos a la oposición al respecto de que tenga que resolver todas sus cosas así muy administrativamente. ¿Qué representa el 27 de junio, fecha límite? ¿Cuál va a ser el escenario que se va a tener para entonces? Pero el 27 de junio es una fecha caprichosa del calendario electoral que obliga a hacer la presentación de la concertación como una figura jurídico-política, dando pocas posibilidades de acuerdos y arreglos democráticos, que ustedes saben que en política casi siempre lleva mucho tiempo. Entonces, prácticamente es una cuestión que dificulta la culminación de acuerdos, porque aquí no se trata de acordar para ganar las elecciones, sino acá se trata también de acordar qué hacer con el gobierno cuando las mismas elecciones sean ganadas. Por lo tanto, digamos, yo no me agrada mucho ese corset que te pone el calendario electoral. Euclides, en filas opositoras se escuchan voces diferentes en torno a cuáles son las posibilidades, las chances electorales. Algunas están convencidas que son las mismas que en el 2008, que es la única vez que gana la oposición en toda la etapa democrática con Fernando Lugo. Otros dicen que incluso son superiores las chances opositoras por la situación del Partido Colorado, de esta campaña tan hostil por parte del oficialismo particularmente. Es una situación delicada. Pero en filas opositoras, ¿cómo están? ¿Y cuál es el resultado, el balance de tu campaña hasta el momento? Porque los demás pueden tener inconvenientes, pero vos podés tener los mismos o peores. Me refiero a desde el escenario opositor. ¿Cómo está la situación? A mí no me gustan las comparaciones, pero a los efectos didácticos del momento electoral, creo que dentro de las filas de la oposición al Partido Colorado, la situación no es tan grave como la que se encuentra en el Partido Republicano. Y explico por qué. O sea, dentro del Partido Colorado hay una fractura, de hecho, visible, nadie la puede ocultar, mientras que dentro de la oposición lo que hay son probablemente falta de culminación de acuerdos.
porque la voluntad de la concertación, de la alianza, del pacto, de la negociación, es una voluntad firme. Bueno, hay algunos apotegmas electorales que están un poco mitificados, eso de que la oposición tiene que unirse para ganar y que dividida pierde. Sin embargo, los hechos revelan lo contrario. La única vez que la oposición estuvo unida con un binomio muy atractivo, Laíno-Filisola, un partido colorado complicado con la detención de Oviedo, Cubas Argaña y gana por el 54%. Y al revés, cuando la oposición de alguna manera estuvo dividida con 4 candidatos, Blanca Ovelar, Oviedo, Fadul y Fernando Lugo, gana Fernando Lugo. O sea, cada elección es una coyuntura muy particular. Y aquí, lamentablemente, para algunos es derrotar al Partido Colorado. En mi caso particular, no es ese el propósito. Ni es mi enemigo el Partido Colorado, ni son necesariamente los objetivos el mero ganar las elecciones, sino acá se trata de desmontar un modelo económico que afecta a todo el mundo. Y ese modelo económico tiene los privilegiados de siempre y los damnificados de siempre. Ese modelo hay que sacarlo y bueno, ese es el tiempo que necesitamos para acordar. A mí no me preocupa tanto por eso quién va a ser el candidato, sino que qué vamos a hacer después. Claro. Sobre ese punto, Euclides, da también la impresión que nosotros los medios demandamos mucha información sobre la ingeniería de convergencia y les preguntamos poco al respecto de cómo está construyendo su diálogo ciudadano y la construcción de las mayorías consecuentemente. ¿Cómo lo está haciendo Euclides Acevedo? Ustedes saben que yo tengo acceso a programas, en algunos casos parece hasta salvacionistas, como te hacen los asesores, que los tengo de todo, desde expertos en inteligencia hasta expertos en medio ambiente. Hay unos cuantos inclusive especializados en matemática cuántica. O para hoy, allá va. Pero en mi contacto con la gente, yo no les hablo de los paradigmas ni de la pedagogía electoral, sino que trato de escuchar sus urgencias. Y finalmente, ¿qué es lo que el ciudadano quiere? Que se dejen de joder los motochorros, los caballos locos, que la plata no le alcanza porque el poder adquisitivo se ha reducido notablemente. Sus urgencias ya no pasan por su habitación, o sea, por su vivienda, por su alimentación o la escolaridad de los chicos, sino que ya tiene su moto, ya tiene el celular, o sea, ya tiene otras urgencias que hacen a la canasta familiar, que cuando se fijó el salario mínimo hace varios años atrás, no contemplaban. Entonces sus urgencias son otras. Entonces, ¿qué es lo que yo digo? ¿O qué es lo que yo me propongo? En primer lugar, ser un exponente de certidumbre y decir, cuá o pata, yo te voy a poner los linces para que de una puta vez ese callejero que te impide estudiar y trabajar con tranquilidad, pues desaparezcan. Con una mano firme. Y por otra parte decirle, ¿sabes qué, muñeco? Al joven, en vez de esa plata que recibimos de los entes binacionales, yo te quiero garantizar la prosperidad de tu estudio y quiero dejar de destinar al bolsillo pestilente de intendentes y gobernadores que convierten en infraestructura un bolsillo interminable. Por eso, ese almacenero, ese estudiante, ese albañil necesita cosas más urgentes. Y desde el gobierno empezar a explicarles las causas de su infortunio. Y eso es una cuestión de carácter estrictamente económico. Porque a la hora de la verdad, Augusto y Benjamín, un gobierno que no satisfaga expectativas económicas no sirve para nada. ¿De qué le va a servir a mí? Cero a la construcción, a la corrupción, vamos a construir la... No, él quiere certidumbre para su trabajo y su economía. Trabajo seguro y salario digno.
Y aquí ni el trabajo es seguro e indigno es el salario. Yo soy uno de los convencidos de que los candidatos todos tendrían que posicionarse sobre los problemas, justamente sobre las urgencias de los paraguayos y decir cómo piensan resolverlas. En la práctica, sin embargo, desde filas opositoras, también se ve un discurso, si bien vos no tenés ese discurso anticolorado o que lo fundamental es derrotar el coloradismo, están tus colegas que sí tienen ese único discurso, te diría. Por ejemplo, Efraín. Entonces, ¿cómo cerrar un acuerdo político cuando uno de sus actores, uno de los actores opositores, en este caso Efraín, primero que se considera que su candidatura es indiscutible y segundo, el centro único y exclusivo, casi la razón de su vivir, es el Partido Colorado? Yo le respeto mucho al señor Alegre. Creo que su reiterativo intento a la presidencia es un intento legítimo. Yo personalmente no estoy de acuerdo con ese ataque frontal al partido, porque el análisis, que debo hacerlo, me lleva a la conclusión de que el Partido Colorado es tan damnificado como el resto de la oposición en cuanto a las consecuencias de un modelo económico y una gestión de gobierno que no les llega. Por eso necesitamos charlar, conversar con desprendimientos, y ustedes me habrán escuchado más de una vez hablar de la importancia del desprendimiento en la búsqueda del consenso político. Un consenso político que tiene que abarcar al que pierda en las próximas elecciones. Si yo le gano al candidato del Partido Colorado o al que otro que existiere, yo voy a tener que convocarlo porque mi propuesta es gobierno tricolor, porque esto es consecuencia, lo que estamos pasando, de una tercera guerra paraguaya, que es la guerra de la pandemia, con unos efectos colaterales que todavía no dominamos y que van a seguir surgiendo con una trágica consecuencia, sobre todo desde el punto de vista mental. Entonces el gobernante tiene que preocuparse de esa ciudadanía que viene de abrazarse casi con la muerte, además de sus problemas naturales de falta de vivienda, de falta de trabajo, de acceso complicadísimo a la salud y a la sabiduría que da la educación. Además de eso, yo tengo que decirle, bueno, este es tu futuro. Además, no le tengo que mentir. Yo no te voy a solucionar los problemas en 5 años, pero voy a crear las condiciones para que tus hijos no tuvieran los infortunios por los que estás pasando. Entonces, para eso yo tengo que convocarle a todo el mundo que tenga un sentido patriótico de una puta vez, para entender que el problema es mucho más profundo de lo que nos estamos imaginando. Por eso hablo de una nueva república. Y una nueva república es un simbolismo que tiene que traducirse en respuestas concretas. A mi criterio, número 1, la seguridad, que no es un problema policial, es también un problema de carácter jurídico. Tengo que sentarme a hablar con los miembros de la Corte y decirles, señores, tenemos que despojarnos de los jueces venales y sobre todo de una aplicación selectiva de la justicia, pero en público, no a escondidas. La misma cosa con el Ministerio Público. ¿Cómo yo voy a aplicar la lucha contra el crimen organizado si no tengo una política criminal que la comparta coordinadamente y patrióticamente con el Ministerio Público? O sea, la cosa es mucho más difícil de lo que nos estamos imaginando. Y ahí tengo que convocar a todos los reservistas. Euclides, los profetas de lo que va a pasar en las elecciones, en la convergencia opositora, plantean que hay un camino inexorable, que es que se ubiquen en el territorio de los hemisferios que tiene el Partido Liberal Radical Auténtico, que es la única manera de lograr una mayoría, ya sea como nave insignia o como mascarón de proa o lo que sea. ¿Vos ves otro camino, aparte de ser la chapa de alguien en el Partido Liberal Radical Auténtico? Todo el mundo dice que la gente ya aprendió a votar, que la gente ha madurado,
pero hay una inercia en la liturgia electoral de la que no podemos desprendernos. Y en ese sentido no podés prescindir del aparato liberal para cubrir tus mesas. Pero no te quedes ahí, porque ahí vas a aparecer como un oportunista electoral. Si yo quiero en la chapa un liberal, no es solamente para que me dé la estructura que no poseo, sino que me permita congeniar con él y el poderoso Partido Liberal un proyecto de emancipación nacional. Y tampoco voy a prescindir de los colorados. Si yo soy presidente, tendré ministros colorados, sí o sí. Pero los liberales no quieren emancipación nacional, quieren ganar las elecciones internas. Bueno, o sea, los sectores... no todos los liberales, yo hablo con muchos y están de acuerdo conmigo en que no podemos prescindir del Partido Republicano. O si no, no vamos a salir nunca del circuito suicida, del enfrentamiento falso por otra parte, de dos partidos que por otra parte ambos han perdido su labor de educación cívica y preparación de cuadros para administrar el Estado. El Partido Colorado y el Partido Liberal, ambos tienen que exorcizarse, tienen que purificarse. Todo el sistema de partidos políticos. ¿O ustedes creen que la corrupción es selectiva? Y la corrupción no es solamente manotear una comisión en una licitación. La corrupción es también mental, que es la peor de todas. Hablábamos hace un rato justamente del tema con Santiago Peña acerca de que el sistema de partidos fundamental es la base o uno de los pilares de la democracia, pero estos partidos en particular precisan avanzar en dirección a su saneamiento interno, una nueva dinámica de participación, ámbitos de debate, una estructura organizativa que permita justamente que intervengan jóvenes, distintos activistas que quieran hacerlo. La realidad actual es que la gente está muy alejada de la política y de los partidos políticos. Y no solamente la realidad paraguaya, es la realidad en América Latina, en varios países, en procesos mencionábamos Chile, Perú, Colombia. Las candidaturas que se impusieron fueron por fuera de los partidos tradicionales, y esto no es para dejar de lado el sistema de partidos, sino para decir hay que calafatear el barco. Algo hay que hacer con los partidos políticos para que vuelvan a ser la fuerza dinámica que eran en el pasado. Ahora, vos señalabas hace un ratito algo que me dejó pensando, ya lo manifestaste en reiteradas ocasiones. La oposición, hay una falsa idea, decías, de que la oposición solamente gana en forma unida. Y que dividida con varias candidaturas no puede hacerlo, sin embargo la experiencia demuestra lo contrario. ¿Cuál es la experiencia para la que te preparas de cara al futuro? ¿Cómo crees que se va a dar el escenario? ¿Va a haber un candidato colorado y dos o más candidatos de la oposición y aún así tienen chances de ganar los comicios? Yo me paso haciendo ejercicios de los tipos que está señalando con mis asesores, sean estos electorales y o políticos al mismo tiempo, y llegamos a la conclusión de que eso que está diciendo probablemente se suceda, porque yo no le puedo decir a un candidato que se presenta y decirle, che, no tenés ninguna posibilidad, bájate. No le puedo decir. Él tiene el legítimo derecho de presentarse. Ahora, por ahí le podemos decir, descabalga, pero te ofrezco esta opción. A cambio de este sendero electoral que nos va a asegurar el triunfo. Sigo sosteniendo hasta hoy, y espero equivocarme, que van a haber más de 2 o 3 candidatos. Lamentablemente, por una parte, pero por otra parte, dentro del proceso es una vigorización. Y más de uno dice, no, eso le favorece al Partido Colorado. Y yo no sé, yo creo que el Partido Colorado llega fracturado. Además, con una fractura que ni en emergencias médicas se van a unir. Por y traumatólogo, mi querido. Claro. Además, eso también se da en los otros partidos, porque hay una inclinación patológica a la disgregación y a la fragmentación. Pero probablemente suceda lo mismo en el Partido Colorado también. O sea, que la lógica de la división no marque realmente la verdadera construcción de mayorías que se vaya a dar posteriormente. Porque esas son dinámicas que existen. Ahora, el Partido Liberal, discúlpame, mi última pregunta sobre el Partido Liberal.
porque me parece que es una cuestión definitoria de cara al fin de este mes. Partido Colorado, el Partido Liberal tiene apellidos, Llano, Efraín Alegre. ¿Con cuál tenés más afinidad en este momento? Yo converso con los dos sectores. El sector llanista es más proclive al diálogo. Estoy buscando también acercamiento con el señor Alegre. Pues, si yo quiero coagular a la República, ¿cómo no voy a intentar agotar las instancias para los acercamientos en los que son mis aliados? Finalmente, si yo hablo con Colorado y les comento, y para que se enojen algunos, la mayoría de mis reuniones políticas las hago con colorados de base, que no me piden otra cosa más que el acompañamiento a la recuperación republicana del partido. Y la misma cosa hago con la gente del Partido Liberal. Me voy a reunir en estos días, ya me reuní con gente de la Juventud Liberal, a quienes les digo, sean peligrosos, piensen, carajo, métanse en la política, háganse cargo de los huecos pestilentes que dejamos nosotros, porque la Segunda República va a venir con un viento mentolado de renovación, y esa es también mi responsabilidad. Mi responsabilidad ya no es la política para mí ni para mis abuelos, que ya sus huesos descansan en otro lugar de este universo, sino que la política que yo pienso estimular y animar es para mis hijos, para mis nietos, para los que vengan. Sin esa concepción humana de la gestión política estamos fritos. Si yo quiero ganar las elecciones al solo efecto de quedarme con la ambrosía del poder que te da los besamanos, los adulones de siempre y los corsarios que se disfrazan de comisionistas, para eso me quedo a trabajar con ustedes y me luzco en la tele como lo hacen ustedes, con el salario que ustedes ganan, envidiable por cierto. Y bueno, eso lo hubiera hecho, pero bueno, creo que acá hay un apostolado pendiente. Hay problemas que... Después vamos a hablar de los ingresos Sí. que generan envidia. El tema de los problemas que tenemos nosotros, podemos hacer un listado y son muchos. Obviamente hay prioridades y hay cuestiones que son solucionables a nivel nacional, otras que hay que salir única y exclusivamente por vía internacional, regional. Hay problemas que nos vienen de afuera, importamos inflación, importamos crimen organizado, importamos recetas económicas muchas veces desfavorables. Entonces, ¿cuál es la política de Euclides? También le preguntábamos esto hace un rato a Santiago. Euclides presidente, ¿qué hacemos de cara a la región? Una región desigual en su composición política, ideológica, aunque hay resultados que marcan cierta tendencia, hay otros que todavía no sabemos qué va a pasar en Colombia, segunda vuelta, qué va a pasar en Argentina el año que viene. Pareciera que en Brasil está más claro el panorama, pero ¿cómo lo ubicamos al Paraguay en un gobierno eventual de Euclides Acevedo? En primer lugar, voy a ejercer la facultad constitucional de dirigir, gestionar la política exterior. Voy a aplicar la diplomacia de las relaciones interpersonales. Me voy a tener que reunir en primer lugar con mis colegas del Mercosur y pedirles a todos juntos hacer un diagnóstico de la región, un inventario de nuestras necesidades y urgencias, y a partir de allí decir, señores, hagamos algo en común. Dejemos de lado la hipocresía del Mercosur de cada 6 meses con su presidencia pro tempore. El Mercosur es todos los días. Tengo que negociar con el Brasil, no solamente Itaipú, que lo quiero hacer con el próximo presidente del Brasil. Tengo que administrar con el presidente argentino un negocio común que es Yacyretá, más el millón de compatriotas que están en la Argentina. Tengo que buscar una conexión con Bolivia, a quien no tengo que descuidar. Tengo que mandar un peso pesado como embajador a la paz, porque es mi camino hacia Pacífico. Si estamos haciendo una conexión del corredor bioceánico, que no solamente es una cuestión de ingeniería asfáltica o de cemento, como quieras, sino que es
una ingeniería geopolítica que me tiene que llevar hacia el Asia-Pacífico también. Por lo tanto, tengo que hablar con el presidente Boric y decirle, ¿sabes qué, muñeco? Vamos a ponernos de acuerdo qué hacemos con el cable submarino para que nosotros tengamos una mejor conectividad. Tengo que hablar con mi amigo del Uruguay y después preocuparme de otros países. Primero la región, primero el barrio. Y ahí tengo que ser firme, claro y transparente. No es que voy a hablar con el presidente del Brasil en una cafetería clandestina de Brasilia. No, me voy a ir acompañado de parlamentarios y dirigentes sociales para que sepan qué hace su presidente en política exterior. Y si me voy a la ONU, no voy a irme como un mucamo de la ONU, en la puta vida. Me voy a ir como presidente de un Estado soberano. Y esa es una cuestión de concepto. Se montó y está como, tipo, sí, se aguanta ahí, ningo. Pero para eso yo tengo que tener una política interior. No hay política exterior sin política interior. Mi política interior tiene que ser un programa de desarrollo económico sostenido y sostenible que busque en primer lugar el pago de la deuda y posteriormente una gestión mucho más austera de los gastos públicos y tener en cuenta la deuda interna que es de la caja fiscal. Son agujeros que tengo que llenarlos con inteligencia. A lo mejor no sé, pero yo sé quién lo va a hacer. Finalmente, ¿qué es lo que es un político? Un administrador de talentos. Pero en política exterior, de manera personal, intransferible, pero pública. Euclides, vamos a mantenernos en el mapa latinoamericano. ¿Cuál te parece que es el estado del arte de las ideologías hoy en día en la región? Aprovechando que están bastante pintadito el mapa de algunos matices que yo no sé si llegan a configurar en esencia mirada y praxis ideológica, y preguntarte también si eventualmente llegaras a la presidencia, ¿cuál es la bandera ideológica que te identificaría? En política internacional, las ideologías ocupan un papel secundario y es para adentro. Yo no tengo prejuicios en materia ideológica, en materia internacional, porque tenemos intereses comunes. Y eso hablamos claramente con el presidente Boric. Un día antes de que asumiera, hablamos y él mismo, que proviene de una organización bastante estructurada doctrinariamente, dijo, acá ser latinoamericanista no es homogeneidad ideológica, sino es homogeneidad de intereses y de cooperación mutua. Algunos conservadores sin contenido, algunos conservadores de talabartería dicen, a la puta, hay un ambiente que de la izquierda que viene y que nos va a contar. ¿De qué me hablas? Hoy día nada te puede asustar. Si un comunista como Xi Jinping se puede abrazar con el señor Biden en un encuentro en Suiza o en cualquier parte de Europa, y si lo puede hacer, pues, un señor de extrema derecha, como puede existir en el mundo, un turco con un europeo, ¿y cuál es el problema que lo hagamos con alguien que es de derecha o de izquierda? Que por otra parte creo que es una simpleza del lenguaje, ni siquiera simplicidad. ¿Por qué? Porque hoy día las cosas son distintas. Eso es una dicotomía ya hoy falsa, para izquierda y derecha. Pero por eso te preguntaba sobre el estado del arte. Eso es una pelotudez hoy día, creo. Ya. Pero hay un modelo económico muy cuestionado en la región. Y, sin embargo, siguiendo con este mismo hilo de consultas, Chile, Colombia son dos países que fueron modelos en materia o faros que iluminaban con la doctrina neoliberal como se la conoció. Y fueron muy estables durante 30 años, más. Ese ciclo parece, si no acabado, agotado, por lo menos muy en crisis. Y tanto es así que el propio Boric, como vos decías, fuimos cuna y sepultura de ese modelo al mismo tiempo. En Colombia vamos a ver, pero de todas maneras el candidato que gane no es un candidato muy identificado con ese modelo, cualquiera sea el que gane, inclusive, como le llaman el viejito de TikTok, así se lo conoce al ingeniero Hernández, el ingeniero Hernández, que es un hombre de derechas, si uno busca posicionar al otro de izquierda, pero tienen en común que
son muy cuestionadores al régimen político y al modelo que se viene implementando durante todos estos años. En Brasil podrían cambiar las cosas en octubre, a más tardar en noviembre. Entonces, frente a ese sistema económico o a ese modelo económico que se implementó durante tanto tiempo en América Latina y que de hecho en parte también en nuestro país se viene implementando desde hace tiempo, ¿cuál es tu posicionamiento? Y no tanto por la abstracción del nombre del modelo, porque no dice nada para el que no conoce que se come el modelo neoliberal, ¿qué es lo que es? En la práctica, este sistema económico que vos querés reemplazar, ¿por qué lo reemplazarías? ¿Cuál sería la alternativa, Euclides? Parece que la pregunta es apropiada y los ejemplos que estás poniendo de Chile y de Colombia creo que son didácticos, porque este modelo que tenemos es un modelo económico. La palabra neoliberal no me gusta porque no es riguroso, pero este modelo económico de acumulación y de ecuación rentista de unos cuantos, con una inequidad social notable, 2 millones de pobres, bueno, tenemos que evidentemente volverlo más republicano para no entrarnos en Honduras, y un modelo económico donde la gestión del Estado sea crear nuevas reglas y pactar con el sector privado un proyecto común de desarrollo. El Estado no es de nadie, es de todos, pero el Estado tampoco es propietario de todo. Entonces hay que gestionar sector privado, por eso yo hablo de un nuevo pacto económico-social. Pactar con el sector privado un desarrollo económico y yo como Estado gestionar, y aún así por mi condición de Estado social de derecho, no olvidar a los sectores más vulnerables. Es decir, el señor Hernández y el otro, Petro, los dos están hartos del modelo conservador económico y político de Colombia. Y dicen los dos, ya no hay tiempo para arrepentirnos de derrotas económicas y tampoco ya hay mucho tiempo para disfrutar de los éxitos políticos. Por eso, este modelo económico tenemos que discutirlo entre todos. Yo no te voy a dar a gusto una fórmula farmacéutica. No, voy a negociar contigo un proyecto. Esto no va más. ¿Por qué no va más? Porque su resultado es la injusticia. Y no, pero tenemos una macroeconomía fantástica. Pero la plata que siguiendo y coico modelo COA. Tenemos que empezar a buscar una nueva política fiscal y la famosa distribución de la riqueza, que como dice Felipe González, no es distribución de riqueza. Lo que se distribuye es el excedente. Entonces, tenemos que empezar a apuntar los lápices. Y más me preocupa quién va a ser mi ministro de Hacienda, que tiene que convertirse alguna vez en Ministerio de Economía y no ser un ministerio que es una caja. Y discutir quién va a ser el presidente del Banco Central. La gente le preocupa mucho quién va a ser ministro de Educación, de Obras Públicas. Economía y Banco Central y la seguridad. Por eso, Policía y Fuerzas Armadas a mi cargo. Eso yo no voy a ceder. Lo otro, con los técnicos voy a estar muy atento, que no me jodan tampoco, ¿verdad? Pero para eso tengo que negociar con los empresarios y con los sectores sociales. ¿Cómo yo voy a hablar de la modernización de la agricultura familiar si no hablo con el agricultor? Varios de la Icotemea. Euclides, ya sobre los 44 probablemente, tu nave, tu escudería, tu proyecto político incluye postulaciones congresuales también o ¿De qué? Postulaciones para el Congreso, candidatos. Claro, mira, toca un tema clave. ¿Cómo pico yo voy a hablar de gobernabilidad si yo no tengo parlamentarios afines a este proyecto? Si yo me voy solo como Hernández en Colombia, que tiene 2 parlamentarios, lo van a tumbar si llegara a ganar ante el primer ventarrón político. Entonces yo tengo también una propuesta. Gobernadores
juntas departamentales, diputados, con quien también tengo que pactar, pero no ese pacto nocturnal que ahora hay, que para cada votación hay unos mangos que circulan por debajo, sino que pactar un paquete entre todos. Por eso la gobernabilidad es clave para el próximo gobierno, cualquiera sea, o si no, no vamos a salir de este pantano. La certidumbre es necesaria en todos los ámbitos, para que la gente esté un tanto más tranquila y vea las alternativas y apueste por una de ellas. Sucede en la economía, sucede en la política y en la política electoral en particular. Va a ser muy importante que ustedes, me refiero desde filas opositoras, definan sus candidaturas, sus figuras principales, en el menor tiempo posible, como las tiene definida el Partido Colorado. Sí, señor. Entonces, porque a partir de ahí esa certidumbre va a permitir que la gente vaya optando con más claridad y de manera más masiva por los distintos proyectos en danza. ¿Vos cuándo crees que esto se agota, este proceso de búsqueda de cerrar consensos, decías, acuerdos? Yo creo que en un par de meses vamos a tener el menú político a ser expuesto ante la ciudadanía. Julio, finales de julio. ¿Cómo? Finales de julio, principios de Finales agosto. de julio. Finalmente ahí también hay un calendario arbitrario que te pone el 31 de agosto para poner todos tus candidatos presidenciales a senadores, etcétera, etcétera, que antes lo era ahí por septiembre, octubre. Y bueno, a partir de allí es salir a caminar por toda la República y a compartir las propuestas. No lo quiero hacer con la manera tradicional de ir, votar a ser no. Hay potare votarse, hay votarse putimó y a mandar iré. Quiero que a cada gobernador le digo, candidato, si yo soy presidente, yo te doy el máximo respaldo para tu gestión ejecutiva en tu departamento. Pero en tu departamento no para ubicar a tus operadores, sino para gestionar una política gubernamental que hemos pactado entre todos. Y con los parlamentarios también. El próximo presidente de la República dormirá poco, escuchará a muchos, se vinculará con todos y tendrá la ingrata misión de decidir solo. El movimiento Honor Colorado inscribió sus candidaturas de cara a los dos comicios importantes previstos para el 18 de diciembre próximo: la interna para pugnar por la chapa presidencial y la presidencia de la Junta de Gobierno de la ANR. Más allá del acto formal, cumplido el primer día del periodo establecido para tal efecto, el mensaje del principal movimiento político interno del Partido Colorado está cargado de un particular simbolismo: crear certeza política en medio de tanta incertidumbre e inestabilidad reinantes. Santiago Peña integra el colectivo de hombres y mujeres colorados que proponen e impulsan un proyecto político concebido para llegar victoriosos al 15 de agosto del 2023 para generar importantes cambios para el país que hoy vive horas inciertas. Saludamos a Santiago Peña. ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Augusto, Benjamín, la audiencia. Un placer compartir esta noche de domingo con ustedes. Gusto tenerte con nosotros. Mencionábamos recién la historia que hay que tratar de aprender. Historia reciente de nuestro país. Las dos únicas veces que tuvimos crisis graves, al punto de estar al borde del retroceso político y de la destrucción de la democracia, fue cuando se apeló a campañas, a guerras sucias muy intensas, buscando sacar de la cancha a líderes naturales, líderes políticos, sacarlos de manera ilícita de la cancha, inclusive llegando hasta el exterminio físico en uno de esos casos. Hoy, desgraciadamente, vemos que existen estas intenciones políticas por parte del presidente de la República. Todavía estamos a tiempo de que ese camino, este proceso, no siga en la misma dirección, pero es una preocupación política de todos. Santiago, ¿cómo están analizando ustedes? Muy preocupado, Benjamín, del punto de vista de lo que necesita el Paraguay. Yo, y repito siempre esto, yo vengo a la política partidaria de un camino, de un origen diferente al que llega uno originalmente. Yo no emerjo de las bases partidarias, de esa larga militancia, pero llego como una expresión de una generación que quiere involucrarse, que quiere jugar el partido, que quiere ser protagonista, que está convencida que el país puede dar muchísimo más y que la alienta
y lo he hecho esto desde inclusive los días posteriores a haber perdido una interna partidaria, reivindicar la participación política. Entonces he reivindicado eso a lo largo de estos años sin saber si la vida me iba a dar nuevamente la oportunidad de ser precandidato nuevamente por el Partido Colorado. Siempre dije, hay que jugar, tenemos que abrir la cancha, tiene que mejorar la representación, tiene que aumentar la participación. Y hoy veo con mucha preocupación que desde el gobierno, desde mi propio partido político, del presidente que nosotros apoyamos para que llegue a la presidencia de la República, esté dispuesto a todo, esté dispuesto a romper con las instituciones, a utilizar los organismos de control y los organismos represivos para reprimir el delito, están utilizando para perseguir políticamente a los adversarios que obviamente con las herramientas de la democracia, que es el voto, no lo están pudiendo conseguir. Entonces nos estamos preparando hoy para unas elecciones internas el 18 de diciembre, donde los números, ¿verdad? Y estas son observaciones científicas a través de las encuestas, pero todo indica que la brecha, lejos de cerrarse, se está aumentando. Entonces, ¿qué hacemos? Tratemos de sacarlo de la carrera, tratemos de descalificarlo, tratemos de intimidar. Y yo creo que la política en general, los políticos en general, estamos subestimando el daño que le estamos haciendo, porque al parecer es una pelea entre mismos adherentes del Partido Colorado. Pero ¿qué pasa si estas herramientas se hubiesen utilizado en contra de alguien de la oposición, del Partido Liberal, del Encuentro Nacional, del PDP, o alguna figura independiente que, así como lo hizo en el 2007 Fernando Lugo, aglutinó a esa fuerza? ¿Qué hubiese pasado si Nicanor Duarte Fruto hubiese utilizado la estructura del Estado para perseguirlo y descalificarlo a él como precandidato a presidente? Creo que esto genera un daño tremendo y es la señal contraria a la que tenemos que dar a las nuevas generaciones para que se involucren en política. De hecho, por eso es un hecho sin precedentes. O sea, el precedente fue un magnicidio probablemente, ¿verdad? Pero un hecho sin precedentes es el tema de persecución política y financiera. Ahora, ¿qué transmite esto? Estamos muy preocupados sobre qué transmite al exterior siempre, pero ¿qué transmite en lo nacional, te parece? Yo creo que es un acto de desesperación, Augusto, ¿verdad? En el ámbito económico siempre uno trata de apelar al raciocinio, a los números, ¿verdad? Y esto sea en el campo comercial o en el campo bancario, uno se da cuenta que la persona que ya está dando un manotazo de ahogado es capaz de hacer cualquier cosa, cualquier barbaridad. Yo creo que eso es lo que le está pasando al presidente de la República. Él mismo, por sus acciones y decisiones, se ha puesto en un callejón sin salida, donde cualquier resultado le va a ser adverso, ¿verdad? Y yo repetía esto ya desde hace mucho tiempo, años. Decía que lo peor que hay es un barco que no tiene rumbo, porque cualquier viento le es adverso. Si yo no sé si me quiero ir hacia el norte, hacia el sur, hacia el este o el oeste, cualquier viento va a ser un viento adverso porque no tengo rumbo. Y yo creo que es lo que le está pasando y esto se ha dado tanto en el campo de la gestión pública, la gestión económica y hoy la gestión política, que es también algo muy importante, que por supuesto la figura del presidente de la República puede ser muy importante para dar certidumbre o puede hacer un daño terrible generando incertidumbre. Yo creo que las acciones de este gobierno generan incertidumbre y todo esto genera un cóctel explosivo para una situación económica muy difícil, una situación política muy difícil, y esto tiene consecuencias sociales con aumento del desempleo, aumento de la pobreza, genera también un problema de la inseguridad reinante hoy en la capital. Entonces creo que esto le hace un terrible daño al país. Desde hace tiempo venimos señalando que Mario Abdo está gobernando es un decir, ocupando la presidencia pero de espaldas a las necesidades del país. Porque un presidente puede equivocarse cuando se aboca a la tarea de abordar los problemas y buscar soluciones. Claro que puede equivocarse. Pero nosotros estamos en un estadio inferior a esa equivocación, que es, ni siquiera se empapa o aborda los problemas del país, que inexorablemente se van a seguir agravando. Entonces, ¿qué ofrece hoy el presidente? Aparte de guerra sucia, es la pregunta que uno se hace. Una guerra sucia que puede tener consecuencias económicas y políticas muy malas. Sí. Y además de eso, ¿qué conclusión podemos sacar? ¿Cuál es la estrategia política del gobierno? ¿Es guerra sucia y guerra sucia? Yo creo, Benjamín, que a lo largo hoy podemos, con 4 años de gobierno, casi 4 años de gobierno, ya hay un patrón de comportamiento, ya podemos evaluar diferentes momentos. En diferentes momentos del gobierno
ha habido momentos de unión dentro del Partido Colorado. No podemos negar, a mí me ha tocado, apenas arrancó la pandemia, ir al Palacio, discutir la ley de emergencia, salir como vocero a apoyar las medidas del gobierno. Pero también me ha tomado en muchos momentos, ¿verdad?, tener que criticar y cuestionar los actos de corrupción, las malas designaciones en el gabinete, falta de idoneidad, de honestidad. Me ha tocado a lo largo de esto. Lo que no ha cambiado, y eso ha sido un patrón que se ha mantenido, es una alianza entre el presidente de la República, específicamente desde el Palacio, y con algunos actores del Palacio de los López, con actores de la oposición que hoy son más oficialistas que el mismo Partido Colorado, ¿verdad? Me refiero al PDP y con la senadora Desirée Masi, su marido, que tiene un alto cargo dentro del Ministerio de Educación. Entonces creo que ha habido claramente un cogobierno entre Mario Abdo y el PDP que le ha permitido mantener a Yucio, que por más que fue destituido por vínculo con el narcotráfico, hoy o hace unos días nos enteramos que sigue haciendo oficina en la Senat, o sea, totalmente inaceptable. Un ministro del Interior que fue encontrado en fuertes vínculos con el narcotráfico en las oficinas desde el organismo técnico que tiene que combatir el narcotráfico, no tiene ningún sentido. O el caso de Carlos Arrey desde la CEPELAT, no solamente filtrando, sino haciendo una entrega de información clasificada para ser utilizada de manera política, o el caso de René Fernández en la Secretaría Anticorrupción, donde nunca se destapó ningún caso de corrupción, sino hubiese sido por la prensa o por algunos actores políticos, jamás nos hubiésemos enterado por los múltiples casos de corrupción y los que todavía no nos enteramos y probablemente nos vamos a enterar en el futuro. El caso de Fuster, donde hace apenas una semana atrás nos dábamos cuenta que en un papelón mayúsculo que parece que nos olvidamos entre el comandante de la Armada y el encargado de controlar el contrabando, se empezaban a señalar la culpa de quién era, que habían entrado 40 camiones de contrabando en una noche, filmados por ellos mismos y sin ninguna consecuencia. O sea, parece un chiste de mal gusto, pero es nuestra realidad, ¿verdad? Y esos actores que meses atrás estaban en una estrategia de tumbar a la fiscal general del Estado, que atacaban al fiscal Marcelo Pecci, son los primeros que después empiezan a solidarizarse, a decir qué bárbaro lo que pasó, ¿verdad? Entonces, creo que acá tenemos muchas veces la memoria corta y esta lucha claramente se ha polarizado. De un lado estamos nosotros con una línea que la hemos mantenido a lo largo de estos años, y del otro lado hemos encontrado estos pequeños partidos de oposición que han encontrado en la debilidad de un gobierno y que han encontrado en la complicidad de algunos grupos económicos con medios de comunicación que hoy, más que medios de comunicación, son partidos políticos que simplemente deciden no participar en las elecciones, ¿verdad? Entonces creo que es tremendamente peligroso, más allá del resultado del 18 de diciembre, más allá del resultado del 30 de abril del próximo año. Creo que se está dejando secuela del mismo tipo que dejó secuelas como fue el magnicidio del profesor doctor Luis María Argaña. Creo que hasta el día de hoy y probablemente nunca el Paraguay se vaya a recuperar del asesinato de un vicepresidente de la República. Así que ojalá que no tengamos que profundizar estos problemas, que el día de mañana sean problemas para lamentar por décadas. Este mediodía del domingo leí los números y ellos son constantes, Santi. Constante significa que se mantienen los números. Yo supone que podrías ganar las elecciones internas, pero a partir de ahí, con este gobierno, ¿cómo haces para convencer al electorado en relación a que es una propuesta distinta, renovada del Partido Colorado? O sea, Augusto, que el año pasado teníamos el temor que la mala gestión del gobierno, la falta de interés del presidente de la República de poder generar una armonía al interior del Partido Colorado iba a tener serias consecuencias sobre el resultado de las elecciones municipales. Y fue muy interesante ver que no fue así, que hubo una gran renovación en los cuadros municipales, juntas municipales, y que el Partido Colorado salió fortalecido, ¿verdad? Yo creo que el electorado ha sabido diferenciar. Yo creo que con muy buen tino también el presidente ha dejado muy en claro que a él no le interesa la responsabilidad partidaria. Y hoy claramente te puedo confirmar, porque él lo ha dicho ya en diferentes ámbitos, ya sin temor de que se repita lo que él dice,
que de ganar yo el 18 de diciembre, él no me va a acompañar. O sea, él lo ha dicho ya en reiteradas oportunidades. Entonces yo creo que el electorado colorado también ha aprendido de las malas experiencias, la pérdida en el 2008, el nuevo sistema electoral también de listas desbloqueadas, donde cada uno de los líderes, los que realmente tienen voto, van a salir luego a pedir voto por la lista 1. Y les va a ser muy difícil decir, votame a mí como diputado, votame a mí para senador, pero sabes que votarle a alguien de la oposición va a ser muy difícil. Así que creo que tenemos siempre el temor, ¿verdad?, de que ellos elijan ese camino que es traicionar a la bandera partidaria, pero a nosotros hoy nos queda llevar adelante un proyecto que tenemos muy en claro. Nuestro objetivo no es ganar solamente una interna. Nuestro objetivo es generar los cambios que necesita el país y eso se va a construir desde un Partido Colorado fortalecido, pero también un partido que está al servicio del país, que pueda generar las condiciones en términos de desarrollo económico, social y una estabilidad política que es tan necesaria. El presidente evidentemente apuesta a que sus rivales no estén en la cancha de ganar por walkover, nos decías el otro día en Universo 970. Supongamos que esto no prospera, que es altamente probable que esto no suceda, que no se concrete, se hacen las elecciones del 2018, en medio de unas internas probablemente muy turbulentas a lo largo de los próximos meses. ¿Qué va a pasar esa noche? Es decir, ¿cuál pasa a ser la apuesta del presidente? Te pregunto porque su candidato perdió, a ustedes no les pudo sacar de la cancha, pero no los quiere ver ni pintado en caja de fósforos. Sí. ¿Hacia dónde se orienta? Mira, Benjamín, yo creo que la historia reciente es una buena profesora para tratar de predecir o de anticipar lo que puede ocurrir. Y fue las elecciones municipales aquí en Asunción. Originalmente la idea es que Oscar Rodríguez sea el candidato de consenso, el candidato de Concordia Colorada, donde Honor Colorado no presentaba candidato, mencionando que él no era originalmente, acuérdense que él llega desde la Junta a la Intendencia interina, prácticamente rompiendo un acuerdo que había entre el oficialismo y Honor Colorado, ¿verdad? Él rompe ese acuerdo, entra, llega, nosotros no estábamos de acuerdo en ese momento, pero finalmente dijimos, bueno, es el mejor posicionado, nosotros no vamos a presentar un candidato. Mario Abdo dijo exactamente lo mismo, yo no voy a presentar candidato, vamos a apoyarte a vos como candidato único del partido. Y semana después él le lanza a Dani Centurión, habiendo dicho que nos iba a involucrar en las elecciones municipales, desembarca con toda la estructura del Estado en la capital. Finalmente su candidato Dani Centurión pierde y a partir de las elecciones de la lista 1 hizo prácticamente campaña en contra de Oscar Rodríguez. O sea, fue clarísimo, es más, se negó a apoyarle, se negó a recibirle, supuestamente le quedó muy ofendido por el trato que él recibió por parte de Oscar Rodríguez. O sea, una chiquilinada cuando él tenía la responsabilidad política de apoyar al candidato del partido. Finalmente gana de todas maneras Oscar Rodríguez y se ha dado una confrontación desde el gobierno nacional contra el gobierno municipal. Yo creo que va a pasar algo de eso. Yo creo que después del 18 va a haber un proceso de unidad. Nosotros vamos a proponer ese proceso de unidad. Ya hoy lo estamos haciendo. Hoy estamos tratando de unir a las fuerzas dentro del Partido Colorado lo más posible. Lo seguiremos haciendo después del 18 de diciembre y yo estoy seguro que él va a hacer todo lo posible para retasear su apoyo y hasta te diría jugar en contra y a favor de la oposición. Creo que ya de alguna manera ellos nos están alertando de eso, las declaraciones de Hugo Velázquez también, donde él rehúsa, así como lo hizo Mario Abdo en el 2017, se rehusó a reconocer que él trabajaría por el Partido Colorado. Yo creo que también ellos están en esa misma línea. En los últimos tiempos, Santi, arrollaste con los manuales de campaña y fuiste a debatir con personas que tienen 4 puntos, 3 puntos, un punto incluso. ¿Hay una vocación en vos al respecto de la importancia de debatir más allá de lo que normalmente se recomienda al respecto? Digo, sí. Se recomienda que, de lo que estoy hablando es que en los manuales se recomienda que la persona que tiene 20 puntos de ventajas no debate, digamos. Y hay una explicación para eso, Augusto, que está vinculado a lo que hablaba al comienzo, ¿verdad? Yo soy un fiel creyente que el Paraguay va a mejorar en la medida que también los paraguayos entendamos que la construcción de un país se hace desde los espacios políticos, ¿verdad? A mí me ha tocado visualizar el desarrollo del Paraguay desde la academia
y me di cuenta que la academia tenía sus limitaciones. Después cuando llegué al directorio del Banco Central dije, bueno, el directorio del Banco Central acá se pueden generar los cambios. Y me di cuenta que el Banco Central tiene un set de mandatos muy acotados, ¿verdad? Y cuando llegué a ser ministro de Hacienda dije, bueno, el ministro de Hacienda tiene las facultades para prácticamente hacer lo que se le cante. Y me di cuenta que no, que la única forma de generar los cambios es a través del soberano, del voto popular, del mandato de la gente. Y a partir de ahí ha sido mi lucha de cómo mejorar la representación política. Jamás cuestionando a los que se candidatan, sino alentando a que más gente se candidate. Entonces, en esa lógica a mí me ha llevado a alentar, a participar, y más todavía cuando son figuras jóvenes que pueden no tener ninguna posibilidad electoral, pero el simple ejercicio del debate y la participación es lo que yo reivindico. Así que en eso, efectivamente, contrario a lo que dice el manual, pero en mi objetivo, y con 43 años te digo, mi objetivo no puede ser solamente ser presidente de la República. Yo quiero creer que puedo hacer algo más por los próximos 15 o 20 años en mi país. Además, a mí me parece fundamental. Vos sabés que a veces estos manuales hay que dejarlos al costado, porque también tiene que ver con la actitud de uno hacia las minorías. El ejercicio de la mayoría no implica ignorar a las minorías. Totalmente. Sino incluirlas y, sí, como vos decís, por medio del debate, y por ahí tienen muy buenas ideas, y mejores que las que uno puede tener en determinado momento sobre un tema en particular. Así que yo celebro, me parece que ese es el camino independientemente de los manuales. Yo tengo no sé si es una atracción al tratar de ir a los espacios que pueden generar incomodidad, ¿verdad? Porque parto que mis intenciones son intenciones nobles. Yo genuinamente creo que puedo generar un cambio en el país. Yo creo que esto es un trabajo que requiere un esfuerzo enorme, de una convicción enorme. Entonces, estoy dispuesto a sentarme con quien sea, a debatir con quien sea y a ver, por ahí me convence que mi lucha no es la lucha correcta, ¿verdad? Pero por lo menos que me den la oportunidad de que me escuchen y bueno, en algunos espacios consigo, en algunos espacios no he conseguido que me puedan invitar a una entrevista televisiva o radial. Venís del mundo de la economía, ¿sabés hacer dialogar mejor que en el 2017 la economía con la política hoy? Sí, muchísimo más. Un crecimiento enorme, Augusto. Un crecimiento enorme porque en esta carrera de la vida, yo digo, de cómo se generan los cambios y entender que uno puede tener las mejores intenciones, uno puede tener la mejor estructura política, la mejor visión, pero si no sos capaz de proyectar esto hacia las masas, ¿verdad? Y te das cuenta cómo el populismo ha hecho tanto daño, tanto el populismo de derecha como el populismo de izquierda, ¿verdad? Creo que la política y las campañas políticas son un escenario único y yo me siento un privilegiado de poder hablar de estos temas. Hasta te diría como una visión de docente de cómo explicamos a la ciudadanía más informada, a la menos informada, de los riesgos que tenemos. Cuando nosotros hablamos hoy desde una primera persona, yo me siento vulnerable. Yo me siento vulnerable cuando una institución que tiene acceso a mi información privada vulnera mi privacidad y la publica. O sea, cuando el asesor político del presidente de la República, su secretario privado, publica una información privada que él la obtuvo a través de un privilegio por ser él un alto funcionario, ese es un tremendo riesgo. Es un delito. Es un delito, más allá de que yo sea un actor político contrario a ellos, es un delito que vulnera las libertades de las personas. Entonces, a mí me preocupa tremendamente el camino que este presidente está eligiendo y es un camino que va a traer secuela y que va de alguna manera contribuir en el legado desastroso que nos va a dejar estos 5 años de gobierno. Vos te referías a algunos de esos aspectos y sus consecuencias sociales. Y desde luego necesitamos más tiempo para hablar de otros y otros como Itaipú, Yacyretá mismo, estamos perdiendo plata en Yacyretá y además nos estamos endeudando más en Yacyretá por falta de gestión. Sí. Se había reducido la deuda de 18.000 millones a 4.000. Paraguay vota las notas, aprueba las notas reversales y ahí quedó todo. Ahora ya debe estar por arriba de los 20.000 millones de dólares la deuda. No sé
gestionó, no se hicieron los trabajos correspondientes en Argentina y podemos seguir ampliando los números. El tema es qué gobierno va a recibir al futuro presidente. Sí. ¿Cuál va a ser la situación y cuáles van a ser tus prioridades en caso de que seas presidente? Mira, es un punto interesante, Benjamín, ¿verdad? Porque más allá de, yo sé que va a ser una situación muy difícil, pero tengo la plena confianza que lo puedo recomponer. O sea, yo no haría esto si no supiera que lo puedo recomponer. O sea, yo lo puedo hacer. A mí lo que más me preocupa es lo que todavía no nos enteramos. ¿Cuáles son los cadáveres que van a dejar estas personas en el ropero? Y lo que más me preocupa, que obviamente yo he estado en las entrañas de la administración pública, conozco la forma de pensar del funcionario público, el funcionario público que hoy está siendo coaccionado a hacer barbaridades, es el primero que va a salir a denunciar a su jefe el día de mañana cuando ya no esté. Entonces nosotros vamos a ver una avalancha de denuncias, de información que hoy no estamos sabiendo, pero te puedo asegurar que primero del 18 de diciembre y seguro ya después del 30 de abril van a empezar a relucir muchos de los malos manejos que se han realizado en esta administración. Y eso me apena porque eso genera un perjuicio tremendo sobre la credibilidad que tiene el sector público por parte de la ciudadanía. Nosotros necesitamos que la ciudadanía crea en el Estado. Ahora, esto que ellos nos ofrecen es nuestra realidad. No, no es nuestra realidad. Esta no es nuestra realidad. Un Estado corrupto, un Estado ineficiente, un Estado inoperante. Esta no es la realidad del Paraguay y la podemos cambiar rápidamente. Un desafío que vas a encontrar si ganaras las elecciones es el diálogo con los sectores no colorados. Los no afiliados, los independientes o afiliados a otros partidos. ¿En qué se va a basar ese diálogo con esos sectores? Yo creo que el diálogo se va a basar en entendiendo que la democracia se construye sobre las mayorías, pero se respetan las minorías. Yo creo que es fundamental la tolerancia, el poder escucharnos, pero finalmente tenemos que entender que tenemos que ponerle un orden a esta democracia que muchas veces se debate entre una democracia representativa o una participativa. La representativa siendo aquellas autoridades que son electas en una votación y le encomendamos a esas autoridades para que lleven adelante, o tener que estar poniendo en un plebiscito constantemente todas las decisiones y finalmente nada se resuelve. Entonces creo que va a ser fundamental mostrar un camino claro, una visión, cómo recomponemos el empleo, cómo recomponemos la situación económica de la familia lo más rápido posible, generamos un dinamismo económico que empiece de alguna manera a licuar muchos de los problemas. Por ejemplo, el aumento de la deuda pública. La deuda pública es un problema en la medida que no hay crecimiento económico. Si podemos generar crecimiento económico, esa deuda se paga con el crecimiento económico. El problema es si nosotros seguimos estos 4 años de un estancamiento económico y peor aún, un estancamiento económico con un aumento de la inflación, esa es la peor combinación. Entonces tenemos que revertir. Yo creo que el diálogo va a venir por ese lado, recomponer la situación económica, respetando las libertades políticas de todos los sectores y construir un diálogo constructivo con los otros dos poderes del Estado. El Poder Judicial, que tenga una plena independencia en la aplicación de las leyes, y un Poder Legislativo que tiene que ayudarnos en apoyar una agenda de reformas que va a ser muy importante, para lo cual también va a ser fundamental el apoyo que vamos a tener de nuestro propio partido político, el Partido Colorado, para que nos pueda ayudar en esa gestión política en el ámbito parlamentario. Esta combinación que vos planteás, o relación democracia participativa y representativa, no resuelta correctamente es un problema que tenemos hoy, pero también lo es la democracia parlamentaria o presidencialista. Sí. El Parlamento se convirtió en una, ¿cómo decirlo? En un ámbito desde el cual se boicotean todos y cada uno de los proyectos, o se pueden boicotear. Ocurrió eso en el ciclo anterior, y podría bien ocurrir a futuro. Una reforma constitucional que o se hace al comienzo o no se hace, por la experiencia que tenemos nosotros y otros países de América Latina. ¿Crees que se pone en la agenda, en el orden del día del futuro del próximo Yo creo, gobierno? Benjamín, la Constitución, yo creo que hay áreas donde se pueden mejorar. No creo que sea determinante para la buena gestión de un gobierno. Yo creo que esta Constitución todavía nos puede dar muy buenos resultados. Ahora, la iniciativa de una reforma constitucional es una iniciativa legislativa.
Entonces yo quisiera creer que si el próximo Parlamento hay una coincidencia sobre esta materia, se podría hacer. Y creo que el próximo Parlamento va a ser un Parlamento bicolor. Yo creo que los dos partidos tradicionales van a dominar el Parlamento de la misma manera que se ha visto también en las juntas municipales. Creo que este nuevo sistema electoral de voto preferencial privilegia a los partidos políticos y así debería ser. Yo reivindico esto, me parece que es excelente. Yo creo que los partidos de maletín, los partidos familiares que no tienen internas partidarias, creo que le hacen un tremendo daño a la democracia. Creo que los partidos tradicionales, el Partido Colorado, el Partido Liberal, van a ser los grandes ganadores en las elecciones legislativas del próximo periodo y eso va a permitir también que un Parlamento azulgrana se pueda sentar a debatir sobre los grandes desafíos del 2023. Un Parlamento azulgrana podría ser el mejor Parlamento de la historia. Ahora, vas a encontrarte, si fueras presidente, con una Latinoamérica particularmente, con un continente pintado en varios colores de posiciones ideológicas y todo lo demás. ¿Cómo ves el futuro de la región al respecto de la posibilidad de instalar acuerdos? Tenemos el mirar hacia el Asia con Chile, por ejemplo. Yo veo, Augusto, una tremenda oportunidad para el Paraguay. El Paraguay tiene una vocación de integración, ¿verdad? Por décadas nos mantuvimos aislados. Fuimos, como describía Augusto Roabasto, esa isla rodeada de tierra. Y en los últimos años, como parte de una agenda también, fue parte de una estrategia de gobierno en el periodo pasado, la inserción de Paraguay en el mundo. Y le ha dado buenos réditos a Paraguay. El aumento de la exportación de carne, nuevos mercados, nuevos rubros en el sector de alimentos creo que son fundamentales para que Paraguay se consolide como un gran productor de alimentos y eso genere fuentes de empleo a nivel local. Entonces creo que la configuración en América Latina, que es compleja, Augusto, creo que lo que ocurrió en Chile, lo que ocurrió en Perú, creo que el resultado de las elecciones en Colombia, sea cual sea el resultado, ya es una situación subóptima a la que había mantenido Colombia por muchos años, ¿verdad? Desde la presidencia de Uribe, del presidente Santos, del presidente Duque, personas muy bien formadas en materia de política pública. Hoy nos encontramos con dos personas que probablemente tienen unas ideas no tan articuladas sobre el rumbo que tiene que llevar adelante, ¿verdad? Y bueno, Colombia tendrá que decidir su futuro, pero creo que se ofrece para Paraguay una gran oportunidad. Yo creo que en los próximos 5 años Paraguay puede tener un gran despegue económico. Nosotros no podemos pretender seguir creciendo a un ritmo del 3 o 4%. Paraguay tiene todas las condiciones para crecer 7, 8, 9% en los próximos años y generar un proceso de convergencia, reducir la diferencia que hay entre nuestro desarrollo y el desarrollo del resto de los países de la región. Tenemos todas las condiciones, ¿verdad? Yo te digo, indistintamente el resultado, sea Bolsonaro reelecto en Brasil o gane Lula, Paraguay tiene en el Brasil un gran aliado. Un país de 200 millones de habitantes que depende de nosotros cuál es la estrategia para poder sacar los mayores réditos posibles. Lo mismo con la Argentina, con todos los problemas que tiene la Argentina, yo estoy convencido de que el Paraguay puede tener una agenda positiva con la Argentina que le permita generar empleo. Lo mismo pienso con Taiwán, lo mismo pienso con Israel, lo mismo pienso con Estados Unidos, como un triángulo geopolítico estratégico de las relaciones internacionales de Paraguay fuera de la región del Mercosur. Siguiendo con el tema regional latinoamericano, un fenómeno muy extendido, y me adelanto en decir que esto no significa que se dé de manera automática en todos los países por igual, incluyendo el nuestro, es la falta de credibilidad de los partidos políticos, justamente. Vos decías un parlamento bicolor. Es una alternativa y es una necesidad que haya estabilidad política, que es lo opuesto a la atomización de los partidos políticos, como por ejemplo sucedió en Perú, pero sucedió. Perú es un país en donde existen multiplicidad de fuerzas políticas y alguien que tenía el 11% de la intención de votos termina siendo presidente de la República. O Chile, son en la segunda vuelta dos candidatos que van por fuera de los partidos tradicionales. O Colombia, cualquiera sea el que gane, es sobre la base del desplazamiento de los partidos tradicionales. O Brasil mismo. Bueno, el PT se puede considerar un partido tradicional ya a esta altura del campeonato, un partido bastante antiguo, pero Bolsonaro
es expresión de otra cuestión. Pero hay más de 50 partidos representados en el Parlamento. Se vuelve un Parlamento ingobernable. Ingobernable, absolutamente. Justamente a eso voy. Sí. Que la alternativa al bipartidismo o a los partidos tradicionales no cuajó en el sentido de alternativas sólidas que se propongan a cambio, pero es un hecho el desgaste político de los partidos tradicionales. ¿Cómo vos ves en Paraguay la situación de los partidos y cómo reciclarlos políticamente? Sí. Yo creo que a lo largo de estos 134 años de vida del Partido Colorado, creo que el Partido Colorado ha sabido interpretar los diferentes momentos de la vida del Paraguay, de la sociedad, y ha sido también el gran propulsor de grandes cambios, ¿verdad? Yo soy un reflejo de ese cambio, de un partido mucho más abierto, de un partido que entiende también las demandas de la ciudadanía, ¿verdad? Yo creo que 15, 20 años atrás hubiese sido impensable que un economista, exministro de Hacienda, y que había estado afiliado a otro partido político, podría haber sido precandidato oficialista, podría ser una figura, digamos, decorativa en un proceso electoral, pero no de un movimiento oficialista, de un movimiento político tan grande. Entonces creo que esta es la respuesta a esa ciudadanía que hoy está pidiendo algo diferente y que está luchando, nosotros estamos luchando contra esa corriente mundial y regional que dice el problema de los países son los partidos políticos. Y son los políticos, ¿verdad? Como una respuesta al fracaso que han tenido muchos de los países. Y el problema no es de los partidos políticos, no de los políticos, es de las personas. De cuáles son las personas que se han involucrado, cuáles son las personas que han salido de su zona de confort, quiénes se han bajado de la gradería a luchar en la construcción. Y te voy a repetir, la única forma de generar los cambios no es ni el sector empresarial, ni el sector social, es a través de la política. Al menos si queremos mantener nuestras libertades como un país que apela a la democracia, no como el sistema perfecto, sino como el mejor sistema político, y sus mejores, sus virtudes están, que es el sistema que está más alejado de la tiranía. Entonces creo que nosotros tenemos que recordarnos esto, ¿verdad? Justamente para evitar esos embates mediáticos, decir, no, el problema es los partidos políticos. A propósito de mediáticos, hay un componente que es bastante hipócrita, que tiene relación con el subsidio por parte de los grupos mediáticos de la gestión de los partidos políticos. O sea, va más allá del subsidio, a veces es reemplazo directo, digamos, ¿no? En un contexto en el que esa condición no se reconoce, pero existe. ¿Cómo percibís ese factor? Mira, yo creo que en estos últimos años, Augusto, parte de la incapacidad del gobierno también ha sido la incapacidad de poder establecer su propia agenda. En realidad este gobierno, al no tener rumbo, fue cooptado por la agenda de un pequeño partido político, y en esto le doy nombre y apellido. El PDP es quien gobierna hoy y operan desde el Palacio de los López. Y esa agenda también, que es una agenda anti-Partido Colorado, ha sido tomada por dos grupos empresariales que tienen hoy la obsesión de que caiga el Partido Colorado, como si fuese de vuelta. El Partido Colorado es el culpable de todos los problemas del Paraguay, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos esta acción coordinada entre el grupo Sucolillo con ABC Color y el grupo Bierzi con Última Hora, que están en esta acción coordinada ante la incapacidad de un gobierno de poder establecer su propia agenda, su propio relato. Este es cooptado por la agenda de estos grupos que lo que buscan es la caída del Partido Colorado. Ahora, reivindicando el sistema de partidos como base de la democracia, o sea, no hay democracia si no tiene entre sus pilares fundamentales el sistema de partidos. También es necesario reconocer, no estoy refiriéndome a tal o cual partido en particular, en general los partidos, que su vida orgánica y su vida política interna es muy limitada. Sí. Entonces esto hace que la gente también se aleje, Sí. que no se vea representada muchas veces, que no haya ámbitos del debate que vos planteás donde discutir esas ideas. Entonces este es un toque más lo que sucede a nivel del subcontinente, por lo menos, debería ser llamadas de alerta. Sí, bueno, hay que, está bien, el sistema de partidos clave es fundamental para la democracia y todo lo demás, pero estos partidos tenemos que avanzar con estos partidos en esta dirección. Sí. Si no, la gente igual se aleja de los partidos y el resultado es el alejamiento de la democracia. Es muchísimo peor, es muchísimo peor. Y este es el riesgo del populismo, ¿verdad? Por eso yo hablo del populismo derecha e izquierda, de decir supuestamente no, vamos a solucionar los problemas con esto, pero finalmente le terminás perjudicando a las personas que supuestamente querés ayudar. Acá digo, no, el riesgo es el Partido Colorado.
Que caiga el Partido Colorado, cuando te aseguro que la caída del Partido Colorado, el resultado va a ser peor, porque lo vimos. O sea, el no haber tenido una base política sólida de Fernando Lugo le hizo caer por el propio peso de la alianza. Si Fernando Lugo hubiese sido parte de un partido político con una base política amplia, jamás hubiese caído, porque él cae por las traiciones de su propia base. El Partido Liberal fue el que le hizo caer a Fernando Lugo en el año 2011. Entonces creo que esto deja enseñanzas enormes y nosotros tenemos que recordar, porque la gente tiene muchas veces memoria corta sobre esto. Nosotros tenemos que fortalecer los partidos políticos. Yo reivindico mi espacio. Ahora, que vayan a fortalecer, ojalá el Partido Liberal se pueda fortalecer, ojalá que el PDP se pueda fortalecer, que el Encuentro Nacional, que Patria Querida, ¿verdad? ¿Y cómo se van a fortalecer? Con la participación. Que tengan internas, que participen. Basta de urnas delivery, basta de acuerdo curé entre cuatro paredes, que participen, que tengan la legitimidad del voto. Y ese, Benjamín y Augusto, audiencia, creo que es el mayor problema que hoy representa para ellos el Movimiento Honor Colorado con su líder a la cabeza. ¿Por qué? Porque él rompe un equilibrio que habían tenido los grandes grupos empresariales en Paraguay durante décadas. El manejo político sin estar en el escenario político, donde se beneficiaban de una clase política corrupta, atemorizada por los medios de comunicación, pero sin embargo ellos no tenían ningún tipo de legitimidad. Y acá viene este empresario que, aparte de tener el poder económico, dice: yo quiero tener la legitimidad que solamente me da el voto popular. Es electo presidente de la República y emprende reformas que muchas de ellas fueron en contra de los intereses económicos de esos grupos económicos hegemónicos. Y hoy nuevamente se presenta, primer día disponible para ser candidato a presidente del Partido Colorado. Y eso es lo que le atemoriza, el tener la visión, la convicción, pero aparte la legitimidad que solamente puede dar el voto a través del sufragio. Esos vídeos que estuvieron corriendo de goles que parecían espectaculares, ¿supone que mejoraste tu performance futbolística en relación al 17 o es en favor ahí del equipo contrario? Yo creo que el equipo de edición mejoró sustancialmente. El ¿verdad? equipo técnico. De hecho, estamos viendo en este momento. Y en esto, Augusto, yo creo que la pregunta, obviamente siempre se habla del gol que se metió. La pregunta es: ¿cuántas veces intentaste? Y yo hoy te aseguro estoy intentando mucho más de lo que intentaba en el 2017. Una última consulta que yo quería hacerle a Augusto. ¿Vos imaginás un gobierno colorado presidido por vos, pero que convoque a las fuerzas políticas de oposición para decirle: gente, vamos a ponernos de acuerdo sobre estos 3, 4 temas capitales y vamos a empujar juntos? Que no es lo mismo que un cogobierno. Gobierna el que fue electo, pero con participación de la oposición. Tengo tan claro esa parte, ¿verdad? Y yo me siento, de alguna manera, no puedo no hacerlo. No puedo no hacerlo porque claramente nosotros hemos tenido diferentes presidentes de la República en los últimos 30 años. Hemos tenido un obispo, hemos tenido empresarios, hemos tenido políticos, ¿verdad? Pero yo me siento una enorme responsabilidad de poder liderar esa conversación y ese diálogo, ¿verdad? Porque esos presidentes, algunos han tenido mejores, otros peores asesores. Y muchas veces esa discusión la llevaron adelante asesores. Yo no puedo, con la experiencia que he acumulado, con el conocimiento que he acumulado, no sentarme y liderar esa mesa. Y yo creo que esa es una oportunidad demasiado grande. Que yo me pueda sentar con los actores políticos, poder compartir la visión. ¿Dónde podemos nosotros dejar, dónde yo podré dejar el Paraguay en el 2008, 2028? ¿O dónde podremos construir el Paraguay de los próximos 15 o 20 años? Y yo creo que esa es una oportunidad tremenda que tengo yo y ojalá el pueblo colorado primero y el pueblo paraguayo me dé para que yo pueda liderar esa gran transformación que requiere el país para los próximos años. Santi Peña, muchas gracias por compartir con nosotros esta noche. ¿Sí? Un gusto siempre compartir con ustedes y con la audiencia. Muchas gracias. Nos vemos el próximo domingo, ¿sí? Sí, será. Que sigan bien, cuídense mucho. Hasta entonces.